Vale, vamos a ver esta segunda parte. Se supone que esto es el gameplay. Y ya habéis visto el tráiler y me gustaría enseñaros un poco más en profundidad Final Fantasy VII. Vale, si esto lo juguemos en el remake. Poco se habla, pero vaya puñeteras cinemáticas que tiene Final Fantasy VII, tío. Esto es espectacular. O sea, lo estáis viendo, ¿no? I'm waiting, Cloud. In Final Fantasy VII Remake, Cloud and his companions triumph over destiny. Leaving the city of Midgar behind, they step out into an unfamiliar wilderness. It is here that Final Fantasy... Vale, básicamente habiendo roto las cadenas, Cloud y su compañía salen de Midgar y bueno, y empiezan un destino desconocido. Empiezan a caminar en un destino desconocido. Fantasy VII Rebirth begins. Y ahí empieza Final Fantasy VII Rebirth. Un mundo vasto. The stage upon which this ragtag band story unfolds is both vast and varied. The world is made A ver, vamos a verlo un poco. Pues, hostia, todo el mapa, Cosmo Canyon. Había dicho Red Canyon, y no es el cañón rojo, el cañón Cosmo, sí. Es que hace tiempo que no juego al 7. Con el Region. Vale, sí. La región de Nivel. Aquí es donde está el desierto, si no me equivoco. Por aquí tiene que estar el cañón aquel, donde pelean Génesis, Sephiroth y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Y seguramente empezaremos por aquí, sí. Por aquí. Porque en el juego original se van aquí, luego bajan hacia abajo, pasan por la serpiente y tal. Of multiple regions, all seamlessly interconnected. The grasslands. Located due south of ¿El mapa Midgar, será así? this is where Cloud and the gang resume their adventure. The Junon region. ¿En serio el mapa va a ser así? O sea, no hay un tiempo de carga hasta llegar ahí. ¿En serio el mapa va a ser...? Buah, tío, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Espero que sí, pero no me lo puedo creer. Where a metropolis by the same name overlooks the ocean, a symbol of Shinra's Chocobos. military might. La crianza de chocobos, cómo molaba, The Corel region. The resort town of Costa del Sol adorns its northern shore. lo del sequel, o cómo se llama la mierda esa. Pero en el otro trailer veíamos a Cloud en eso. En serio, es lo que más me llamó la atención. Y ahora parece, porque en el nuevo Like a Dragon también metieron el sequel en el tráiler y eso. Parece que está de moda, yo qué sé. Yo como no voy por allí, por los occidentes, pues no sé. While the gold saucer stands Este ya estaba en el original. above the Dust Bowl far to the south. Perdón. The Gingaga region. Pay tribute to Zack by exploring his hometown. Or visit what remains of the local Mako reactor. Pero fijaros que va con los chocobos ya. Cosmo Canyon region. Como si fuera súper fácil tenerlos, ¿no? Become one with the planet as you return Súper to rápido. 13's roots. Se ve muy bonito, tío. Se ve muy bonito, Take a trip down memory lane with Cloud and Tifa. Or stop by Shinra Manor, where Vincent rests in peace. Sí, donde Vincent descansa. La gran mansión aquella. Sí, este vehículo también lo tienen allí. There's more to do than simply walk around. Lo que no han enseñado es el submarino. First, let's look at world intel. Assisting Chadley with his research will deepen his understanding of the world, allowing him to develop new materia. ¿Cómo? O sea, This research takes many forms, such as
O sea, podremos investigar para desarrollar nuevas fuentes de materia, una cosa así, nuevas materias. Wrangling chocobos, or playing with the mooglets at their mog stools. You may O also sea, habrá come across crafteo sanctuaries brimming y with una knowledge base y of todo eso. divine entities, or lairs inhabited by fearsome, unique foes. Chadley will also enlist your help in researching mysterious artifacts known as proto-relics. Each investigation is its own side story, featuring ¡Ah, a colorful cast of coño! Eso es el minijuego que te atacaba en el fuerte Cóndor, ¿no? El que teníamos que defender el huevo de pájaro o una cosa así, creo. Y al final nos daban una invocación, si no me equivoco. Creo, ¿eh? Al menos por el aspecto que tenían los soldados era eso. characters, exciting new minigames, and ferocious creatures. Are you up for the challenge? And once you recover all the proto-relics scattered throughout the world, there's no telling what new developments might be in store. Next, let's talk about odd jobs. These quests offer a deep dive into the regions of the world and the crazy characters who inhabit them. As a merc, Cloud will accept work from people he meets in his travels and team up with his pals to solve their troubles. Vale, intentan remarcar que el tema de misiones secundarias, o sea, está explicando cómo serán las misiones secundarias, pero yo creo que intentan recalcar que no van a ser las misiones secundarias típicas de ve allí, mata esto, ve allí, lleva este paquete, vuelve. Ve allí, mata, rescata. ¿Sabes? Y el típico de esto. Parece que quieren recalcar que esta vez han puesto misiones secundarias más trascendentes o a menos que tienen algo más de desarrollo. Lo que creo que están intentando que veas que haces más cosas que matar y llevar paquetes. Pero aún así, yo opino que las misiones secundarias lo que tendrían que hacer, al menos, quizás no todas, pero muchas de ellas, es profundizar en los personajes. O sea, si están desarrolladas para profundizar en ciertos personajes, las misiones secundarias tienen sentido. Si no, simplemente, pues mira, hacer cositas. Helping those Más in need, minijuegos. he will also strengthen the bonds between him and his comrades. Each one of these odd A ver si va a ser Fall Guys al final. A ver si van a hacer un Final Fantasy, un Fall Guys de Final Fantasy. jobs boasts a unique side story. Some, like Johnny's Pero no quest caigo line, quién es ese tío, horror aspects from the original FF7, while others highlight content exclusive to Rebirth. You'll find all sorts of jobs the world over. And don't worry if you leave some for later. Story progression won't affect your side hustle. You can always go back to tie up. Bueno. Al menos el piano le han puesto notas de verdad. Bueno. Ojito, porque claro, en el viejo no. Y aquí le han puesto notas de verdad. Muy bien. Loose ends. And this freedom to experience the story how you want is one of Rebirth's greatest strengths. Pero ¿hay algo que no haga este juego? While some minigames are tied to world intel and odd jobs, many are not. For example, popular ones from the Gold Saucer, such as 3D Brawler, G-Bike, and Chocobo Racing, are in Final Fantasy VII Rebirth 2. Others improve upon their A ver, vamos a ver, no entiendo yo esto. ¿Cuántos juegos es esto? O sea, acabo de ver el juego de los cochecitos de jugar a fútbol. Lo habéis visto todos, ¿no? ¿Hay algo que no haga este juego? remake versions, while still more are completely new to Rebirth. ¿Cuántas horas va a durar este juego? ¿500? ¿600? We've even fleshed out some of the mini-games that were Bueno, el featured as delfín. part of the original Final Fantasy VII's main scenario. Though this one is not in the original, I highly suggest you check out the card game, Queen's Blood. No matter where you are in the story, it's sure to both challenge and entertain you. Enjoy collecting all the Sí, cards and esto- building your own unique decks. Me lo voy a meter por el culo, te lo juro. Hay muchas cosas que me están gustando. Creo que puede pecar de demasiado contenido, Demasiado contenido y desplazarte de lo que es el juego en sí, Me pasa mucho, sobre todo en juegos de mundo abierto, que a no ser que tengas
que no trabajes, ofrecer tantas posibilidades y tantas maneras de distraerte puede hacer que pierdas el rumbo del juego y al final no lo acabes, incluso. Me pasó con el Elden Ring. Me pasa a todos los Souls, excepto el Elden Ring, y es porque me distrayó tanto del objetivo principal que ya no sabía ni lo que estaba haciendo. Me fui a explorar y con The Witcher 3 me pasó lo mismo. Y a veces los juegos pecan de ello, ¿eh? Pecan de ello. By Acerca, and I'm the last. While mini-games and map exploration are a big part of Rebirth's charm, there's more to it than just that. Rebirth provides a cinematic experience, with even higher quality content and more of it than Remake. This installment follows Cloud and company after they escape Midgar, up through to their arrival at the Forgotten Capital. We've taken painstaking care Mira, esos son to depict how the group bonds during Los bichos aquí es del destino. journey, one that ultimately decides Aerith's fate. Once you finish Rebirth, I'm sure you'll agree that no other game makes you feel quite this close to its characters. Not even him. As for the graphics, Rebirth makes full use of the PlayStation 5 and its SSD. ¿Qué es esto? We could use much higher resolution invocaciones, ¿no? assets than we Puede could ser. in Remake. And they will still load in the blink of an eye. Es verdad que los gráficos son Maintain absolutamente a 60 espectaculares, ¿eh? FPS frame rate with performance mode. Or prioritize 4K resolution with graphics mode. Whichever you prefer. Rebirth has you covered. Each character Yo prefiero performance, ¿eh? A mí que... ¿Qué quiere que te diga? Que a mí yo creo que los gráficos han llegado a un punto que me dan un poquito igual, ¿eh? Me dan un poquito igual. Controla diferentes caracteres. De hecho, espero que lo hayan solucionado un poco porque creo que era lo peor, bueno, no era lo peor, pero una de las cosas que no me acababa de convencer de Final Fantasy VII Remake. Y es que no te instaban a controlar los otros personajes. Más que nada, tú llevabas a Cloud y ya está, igual que Final Fantasy XVI. Y como RPG, eso no me acaba de gustar. No me acaba de gustar porque lo simplifica demasiado todo. Objects. Yuffie swings across gaps. Vale, pero eso significará que habrá Tifa has a puzzles. grappling gun. Red can climb along walls. Kate Sith grabs and throws items. Sí, And coge Aerith y tira manipulates the cosas. life stream. Whatever challenges you face, your teammates will be ready to help you overcome them. Y hay escenarios que no los reconozco, ¿eh? We wanted to pay respect to the original FF7's tracks, ¿Cuál monte nivel, but tío? Es also que qué challenge guapo ourselves by está, tío. matching the feeling of each scene, which resulted in some truly innovative arrangements. ¿Esto es Costa del Sol? Esto creo que es Costa del Sol. Buah, pues. Like, for example, the following. Esta música molaba, ¿eh? Sí, esto es abajo, en el desierto, en la cárcel aquella. Old Sauce. How was that? If you enjoyed what you heard, we recorded well over 400 new Ah, tracks. ¿esto es for this Cosmo game, Canyon? So there's plenty more where that came from. Que no lo hubiera dicho nunca. O sea, mi mente estaba hecho de otra manera. Your party's bonds aren't just reflected in the story, but through gameplay as well. Hey, this tank reminds The choices you make throughout your adventure will change the way your comrades feel towards Cloud. Vale, ¿y qué pasa? Dice que las decisiones que tomes hará que los compañeros se sientan diferentes respecto a Cloud. Pero bueno, eso no tiene por qué influir en la historia, ¿no? Porque claro, ahí está la cosa. ¿Quiere decir que Final Fantasy VII tendrá varios finales? Eso es un poco... No sé, a mí me choca un poco, ¿eh?
These feelings affect Es como que tendremos el final donde ella vive, el final donde ella muere, ¿sabes? Y no me acaba, eso sí que no me acaba de convencer, ¿eh? who will join you on a date in a gold saucer. Something Tampoco me acaba de convencer que los personajes reaccionen a ti, pero que luego no haya consecuencias. No sé. No sé qué decir sobre eso. I'm sure la many verdad. of you are excited about. In fact, even allies who weren't available in the original FF7 can now accompany you, provided you play your cards right. The saucer is packed with many incredible sights to see and things to do. So your outing there will no doubt be a highlight of the game. Already have someone who you'd like to go with? You first. Cloud? Well, we hope they feel the same way too. Siempre lo ha mantenido. Aeris es la novia de Zack. Cloud y Tifa es quienes se lo montan. Es quienes se lo montan. Y de hecho hay una escena donde pasan cosas. Lo que pasa es que es difícil darse cuenta. Pero hay un momento en el que Tifa y Cloud duermen juntos y hay uno que dice que los ha visto hacer cosas. Es obvio dónde va la cosa. Your companions Y te digo más. Cloud es imbécil si no. will share a bond not only with Cloud, but with each other as well. Your party level, a numerical expression of this bond. Sinergia en combate. La sinergia en combate es eso de los ataques conjuntos, creo. The higher this level, the more skills will become available in your character's folios, a mechanic new to REBIRTH. By unlocking the skills etched in these tones, your characters will grow stronger and learn new synergy commands. O sea, hay como un tablero de habilidades donde se pueden aprender habilidades para hacer conjuntas con otro miembro del grupo. Part of what makes REBIRTH's combat so fun is all the different character combinations. A ver si es verdad Switch up your team to fit the situation, or even your mood. que dependiendo Every possible party combination del has enemigo its own te hace unique utilizar una synergy combinación de commands. personajes u otra. So once you find characters that work for you, focus on tweaking their skills to match your combat needs. And don't be afraid to experiment. You can reset your folios at any time. Ah. Si no te gusta, lo With reseteas y new punto. characters and synergy commands at your disposal, Remake's satisfying hybrid of action combat and strategic planning has been made even more dynamic and engaging. Hay mucho hater de Yuffie y a mí Yuffie me cae bien. Lo siento. We can't wait A mí me for cae you to bien. experience all this and more in Final Fantasy VII Rebirth ¡No! on PlayStation 5. ¿Qué hace Kite Sid con la espada de Cloud? ¿Qué hace 本作の Kite クリエイティ Sid? ブディレクターの野村哲也です。いかがだったでしょうか。広大な世界で描かれるクラウドたちの物語にどうぞご期待ください。最後になりましたが、皆様に重要なお知らせがあります。本日よりファイナルファンタジー7リバースを先行してプレイしていただける体験版を配信いたします。この体験版では物語の重要なポイントとなるニブルヘイム事件が収録されており、クラウドやセフィロスを操作することができます。さらに今回の体験版では発売までの間にアップデートが入り、ジュノンエリアの一部を探索できる追加デモが ¿Puedes jugar a la demo? 本作の特徴である自由度の高いエリア探索を体験してください。 ¿Que puedes jugar a la demo? Y yo aquí perdiendo el tiempo. ぜひこの豪華な体験版をお楽しみいただきつつ、本作の発売をお待ちください。 Pues creo que no voy a jugarla, ¿eh? Pues hasta aquí el State of Play de Final Fantasy VII Rebirth. Espero que os haya gustado, suscribiros, darle un like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos, amigas y enemigos y enemigas también. Con todo el mundo. ¡Hala! ¡Adiós!